Maite ditugu maite gure bazterrak, Aiaratik Arabako Errioxara, Lautadatik Añanara, Gorbeialdea, Gasteiz, Mendialdea eta jakina, Trebiñu. Denon Araba eraiki nahi dugu, eta Araba osoan egin nahi dugu inor eta ezer baztertu gabe. Eskualde guztiak ordezkatu ditugu hemen, eta argi dugu zer nahi dugun. Araba bizia, Araba berdea, Araba feminista, Araba anitza. Azken finean, denon Araba nahi dugu. Hori guztia azaltzeko, zuekin Miren Larrion. Eskerrik asko. Nik gaur hasi nahi nuen ekitaldi hitzalditxo hau eskatzen, txaloak ematea zure buruari, baina kontutan harturik hemen dugula Gorka, uste dut, edo Gorkaren irudia, uste dut Gorkaren irudiak oso ondo isladatzen du, gutako bakoitzak emateko duguna, eta beste txalo bat eskatuko dizuet Gorkarentzat eta bere lana. Argi dago berriro ere oso une politiko berezia dugula aurrean. Gertatu dira hainbat gauzak, adibidez Kataluniarena. Eta Kataluniarekin gauza asko ere ikusteko eta ikasteko aukera izan dugu. Ikusi dugu beraien aukeretan sinesten duen herria. Ikusi dugu bere burua herritzat hartzen duen kolektiboak independentzia aldarrikatzen ere bai. Eta aldarria guztiz demokratikoaren aurrean, zer ikusi dugu ere? Estatuaren erantzun bortitza. Ikusten dugu gainera Madriletik datozen mugimenduak behin eta berriro helburu edo norabide bakar batean, inboluzio demokratikoaren norabidean. Eta bide hori arriskuan haude gero eta gehiago zabalduko dela. Eta herri honetan ezinbestekoa izango da demokrazian eta aniztasunean sinesten dugunen artean akordio zabalak lortzea. Eta gu ere bai horretan ari gara. Creemos que es necesario crear marcos legítimos, verdaderamente legítimos, y desde luego estamos dispuestas a acordar esos marcos entre personas que defendamos proyectos políticos diferentes, porque luego nosotras queremos defender el nuestro. Y digo que lo podamos plantear con garantías democráticas que posibiliten el desarrollo de cualquier proyecto político, porque eso hoy en día no es posible. Está claro que tendremos que actuar con altura de miras, lo haremos, pero tendremos que llegar a acuerdos democráticos que incluyan absolutamente todos los principios y desde luego no vamos a admitir la exclusión del derecho a decidir, porque desde luego es, en términos democráticos, absolutamente inaceptable esa premisa y desde luego que quien lo defiende se deslegitima a sí mismo. Y respecto a proyectos políticos, ¿qué os voy a decir? Porque desde luego si miramos alrededor nuestro, podemos decir que no nos gusta. Lo que hace el Lehendakari no nos gusta. No nos gusta lo que hace el PNV. No nos gusta sus pactos con el Partido Popular. Y desde luego que tampoco nos gusta lo que está haciendo aquí, en Araba, con el PP. Porque nosotras desde luego tenemos otro proyecto político y nos dirigimos a otro lugar. Vemos una pérdida constante de oportunidades, una falta de aspiraciones que tiene este gobierno a que este país mejore. Vemos una gestión de lo que hay, la gestión de un modelo agotado, de un motor que se va agripando. Vemos a los de siempre con los de siempre para seguir haciendo lo de siempre. Y el mundo está en cambio constante. Y desde luego está claro que no valen las políticas de los 80 en el 2018. Vemos un Lehendakari que se siente muy a gusto, muy cómodo, acordando con Madrid, acordando con el PP, acordando con Confebask. Y en paralelo dice no entender a la comunidad educativa y a sus protestas, esas que llenan las calles. También vemos que ignora a los representantes de los y las trabajadoras. ¿Y yo qué veo? Yo también veo una sociedad muy preocupada con la educación, con problemas como la segregación, con la constatación de que el sistema educativo funciona cada vez peor, que este sistema no responde ya a las necesidades de esta sociedad. Recordemos cómo se consiguió que el euskera estuviera en nuestras aulas, porque hubo tanto padre y madre rebelde que tomó la decisión de montar una ikastola por encima de las amenazas, y además aquel ejemplo fue extendiéndose. Vemos un sistema educativo que se reforzó en aquel momento porque las demandas se extendieron, y ahora vemos que ese sistema falla, y que son las familias, los iracasles, las iracasles, las que con su esfuerzo, con su interés personal y con su dedicación
son las que aportan lo único bueno que queda en ese sistema educativo, que necesita reformas en profundidad. Todos los indicadores nos dicen lo mismo y esto nos interpela. EH Bildu, nosotras tenemos que escuchar, trabajar con la comunidad educativa, con las familias, con expertos y expertas, con gente que conoce sistemas educativos que funcionan. Tenemos que poner sobre la mesa un proyecto compartido. Ese es nuestro reto. También en economía, ¿qué vemos? Salimos de una crisis económica. Se ha recuperado el Producto Interior Bruto de antes de la crisis. Pero ¿qué vemos? Que la participación de las rentas de trabajo ha disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese PIB, la parte que antes nos llegaba a los y las trabajadoras cada vez es menor. Es decir, que los ricos son cada vez más ricos y que los demás somos cada vez más pobres. Y además, ellos pagan cada vez menos impuestos y nosotras cada vez más. ¿Sabéis también la destrucción masiva de empleo que ha habido? ¿Cuántas empresas han cerrado sus puertas? Y ahora nos dan datos de desempleo, nos dicen que baja, pero no nos hablan de las condiciones en las que se está generando, no nos hablan de la precariedad. Los contratos son cada vez más inestables, más parciales, cada vez se paga menos y de esos datos no nos hablan. Y la dignidad con la que han respondido los y las trabajadoras ante cada amenaza o despido, esa dignidad nos interpela. La de los socorristas en Gasteiz, la de los trabajadores de intervención social en Araba, la de las trabajadoras de residencias en Vizcaya. Esa realidad nos interpela. Nos pide que pongamos un proyecto político sobre la mesa que oiga estas reivindicaciones y plantee una sociedad más justa. ¿Qué podemos hablar también del modelo productivo? ¿Cómo está cambiando? ¿Cuáles son las preocupaciones de las sociedades avanzadas? Están hablando sobre destrucción de empleo, están hablando sobre nuevo reparto de la riqueza. ¿Veis eso a vuestro alrededor? ¿Nos plantea este Gobierno algo respecto a eso? Podemos hablar también de pequeño comercio tradicional, podemos hablar de gaztetxes, podemos hablar de la importancia de la cultura, de los que escriben, cantan o crean todos los días, muchas veces para no recibir nada. Los que crean y mantienen medios de comunicación en euskera o medios de comunicación autónomos, como esos que investigan ante el poder casos como el de Cabacas. Todo eso nos interpela y para hacer eso somos necesarios, para eso nacimos. EH Bildu y todas y todos nosotros tenemos que parecernos a ese país por el que soñamos y trabajamos día y noche, cada una desde donde estamos, desde el papel que hemos asumido en este proyecto en común. Y desde nuestro trabajo tiene que salir la oferta al país. Tenemos que hacer un país y tenemos que ser ese país, porque para cambiar la realidad tenemos que ser la realidad. Y la EH Bildu que queremos, la que tenemos que construir, sabe que hay que ponerse el buzo de trabajo y ser parte de la realidad y escuchar a la gente. Esa es nuestra base para, a partir de ahí, proponer cambiar, ser la alternativa de futuro de este país, de abajo arriba. Gure aukeretan sinestea, herri honek aukera izan dezan. Une politiko honetan aukerak ireki dira. Ezin dugu utzi aukera hoiek galtzen eta horretarako tresna politikoa potentea behar dugu, ezinbestekoa da. Euskal Herria Bildu indartsu bat behar du. Euskal Herriak aldaketa politikoa behar du. Euskal Herriak bere bide propioa garatu behar du. Eta hau gure erantzunkizuna da. Euskal Herria Bildurena. Maite dugun Euskal Herriari eman diguna bueltan eman behar diogu. Ahalik eta garbien jokatuz, bihotzarekin eta buruarekin. Euskal Herria Bildu indartsu, irekia, anitza eta aurrera begirakoa. Y yo os digo, ¿y por qué no en Araba? ¿Por qué no hacer de Araba un territorio donde empecemos a visualizar ese país que queremos construir? ¿Por qué no Araba? Porque yo creo que es precisamente en Araba donde podemos empezar a hacerlo. Porque en Araba se han creado las condiciones para hacerlo. Bestela, begiratu nirekin nola aldatu den gure herrialdea. Garai batean, apaizek eta militarrek agintzen zuten herrialdea, nola aldatu den. Eta aldaketa gauzatu da askoei esker. Egungo realitatea, martxoak 3ko mugimenduak sortu du. Ikastolen mugimenduak, gaztetzeko mugimenduak, mugimendu feministak, langilek, autonomoek, ikasle eta jubilatuek, eremu guztietako gizon emakumek egindako lanari esker gaude gu hemen. Geroz eta jende gehiago elkartzen garelako eremu guztietan, aniztasunetik eta elkarlanetik. Eta elkarlan honen ondorioa oso positiboak izan dira hainbatetan. Besteak beste, lomceren aplikazioaren oztopatuz, Garoña itziz, frackinga geldituz, abortoaren kontrako legea atzerakoi hori ere geldituz, eta arrazakeria eta xenofobia
Porque ¿os acordáis de la lección que nos dio aquel tejido asociativo? Todos nuestros y nuestras vecinas, todo un ejemplo de autoorganización, de compromiso, de respuesta ante un alcalde y su mensaje racista. Toda una lección de empatía y de defensa del vecino del Sesto, de la compañera de trabajo, de Ahmed, de Nasua, de Yumana. Ese Gora Gasteiz que supo sacar lo mejor de todas nosotras. Ese Gora Gasteiz que supuso además el primer paso para el Agur Maroto y para el Agur PP en la Diputación. Gauza asko lortu dira, baina eraldaketa ez da oraindik heldu, Arabara ez guztiz. Eta hori da gure ambizioa. Ilusioa dugu eta ardura horri guztiari heltzeko. Baina kontuz, esan dugu, prest gaude gu guztion artean egiten badugu. Iruñari begira gaude, Nafarroari begira gaude ere bai. Eta ondorio argi batera ailegatzen gara. Araban posiblea dela. Gure egin beharra, ausardiaz jokatu eta aurrera pauso erraldoi bat ematea da. EH Bildu zabaldu behar dugu eta horri heltzeko gogoekin ere gaude. Ausartak izan behar dugu, ateak ireki behar dugu, parte hartzean oinarritetako jarduna izan behar dugu. Herrialdeko txoko guztietara heldu behar gara, asko entzutera eta gure proiektu eraikitzera. Erronka hau hemen baino kalean landu beharko dugu. Ez dagoelako eraldaketa sozialik betik jaiotzen ez dena. Sinesten dugu ezberdinen arteko akordioak bilatu behar direla. Argi dugu interes orokorra lehenestea gure interes partikularren gainetik. Eta nahi dugu herriak behar dituen eraldaketak eta aliantzak sortzeko prozesuaren parte izatea. Jendeak behar dituen premiei behar bezala erantzuteko. Hori dela eta Euskal Herria Bilduk gaur elkarlanerako gonbitea luzatu nahi du, herrialdean, eskualdez eskualde eta arloz arlo lanean dabiltzan herritar, eragile sozial, sindikal eta politiko guztiei. Deia zabaldu nahi diegu herrialdeko gazte eta nagusiei, emakume eta gizonezkoei, betiko arabar eta urruti joateko, urruti jaiotako arabar berriei. Finean, bestelako eredu sozial justuago bat eraikitzeko, helburua konpartitzen duen orori, dei zabaltzen diogu, gaurkoan elkarrekin arabarentzat agenda berri bat eraikitzera. Herritarren interesak erdian jarriko dituen agenda berria. Por eso decía hoy Euskal Herria Bildu, da ese paso y proponemos una oferta de colaboración a todas aquellas personas, agentes sociales, sindicales, políticos que trabajan en el herrialde, comarca a comarca y sector a sector, a jóvenes y mayores, a mujeres y a hombres, a arabarras de toda la vida y a las nuevas arabarras nacidas en otros lugares. En definitiva, planteamos un camino de cooperación y colaboración a todos quienes comparten el objetivo de construir un modelo social más justo entre todos y todas, para elaborar una nueva agenda para Araba, una nueva agenda que ponga en el centro los intereses de las personas. Porque un país, un territorio, se hace entre todos y todas. No lo hace un partido, ni un gobierno, ni una institución, que también, y por eso queremos estar, pero se hace entre todos y todas. Y planteamos una propuesta abierta, que parte de abajo, que plantea el trabajo entre diferentes. Una propuesta que debe ser valiente, valiente en su forma de hacer política, valiente en la formulación de propuestas. Yo estoy convencida que esa es la única manera. Alianzas para garantizar empleo y pensiones dignas, alianzas para hacer frente a los recortes que nos imponen, alianzas para construir un modelo educativo de calidad, inclusivo, una sanidad, unos servicios públicos y una política social al máximo nivel, que atienda los derechos básicos de todas las personas, alianzas que tienen relación directa con el reparto de la riqueza, con la igualdad de oportunidades para garantizar la calidad de vida y con el respeto de los derechos de todas las personas independientemente de su condición y opción. Alianzas para una justicia social que pasen por poner al servicio de la gente la fiscalidad, la política financiera y los presupuestos. Alianzas para una sociedad abierta e integradora que supere el modelo patriarcal. Alianzas para cuidar gure ama lurra, para preservarla para las generaciones futuras. Aliantzak gure hizkuntza babesteko, gure hizkuntza guztiak, eta gure lurraldea bizirik mantentzeko, lurralde osoa. Aliantzak guztion hitzari balioa emateko, eta bakean eta bizikidetzan aurrera egiteko. Araba duinagoa, hezitzaileagoa, zaintzaileagoa, anitzagoa, feminista, berdea, euskalduna, bizia, erabakitzailea eta bakegilea nahi dugu. Eta hau, ezberdinen arteko elkarlanean lortuko dugu. Berriro, gonbidapena guztiei, izan behar garen herria, izan gaitezen gugandik hasita. Eskerrik asko.
batzuetan, batek, denbora gelditu ote den sentsazioa du, eta ez da pila ez da bateria ere. Denbora gelditu egiten da. Batzuetan gainera, atzerantz egiten duela dirudi. Batzuek denbora kontrolatu nahi dutela dirudi, garai